A esta 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos estén acompañando esta noche para escuchar en esta oportunidad a Fabiana, a Luciana y a Juvenal, que nos van a presentar Conoce los beneficios de la cuentoterapia con Déjame que te cuento. Bueno, primero les voy a contar un poco de cada una de las personas que vamos a escuchar hoy día. En primer lugar está Fabiana. Fabiana es artista visual, bachiller en lingüística y literatura, con una especialización en literatura hispánica por la PUC. Tiene un diploma en diseño editorial por el Centro de la Imagen y Gestión de Archivos y Colecciones Patrimoniales de las Artes por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella facilita talleres de cuentos ilustrados para niños y niñas en Déjame que te cuento. Bueno, Fabiana ha autopublicado diferentes fanzines como Maletita de la Muerte, Querido Miguel y Quiero hacer tantas flores. En ellos ha acompañado los cuentos o las historias con el dibujo, la fotografía y distintas técnicas de impresión. Además, ella acaba de publicar su primer poemario, La Niña del Archivo. De ahí tenemos a Luciana Caballero. Ahí está. Luciana es licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Psicoterapia Integradora Individual y de Grupo por el Instituto Carl Rogers de Barcelona. Ella es consultora de Mindfulness en Conciencia Plena Perú y es ganadora del concurso de proyectos de fomento de lectura y escritura y difusión de libros del Ministerio de Cultura. Hace 10 años, Luciana empezó a acompañar procesos terapéuticos de niños y niñas y escribe cuentos desde muy pequeña. Ha creado además una metodología para acompañar procesos terapéuticos a partir de lectura y creación de historias, de lo cual nos va a contar un poco hoy. Y bueno, finalmente tenemos a Juvenal Molina. Él es bachiller en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es licenciada en Psicología por la PUC y tiene un máster en Psicoterapia Integradora Individual y de Grupo por el Instituto Carl Rogers de Barcelona. Juvenal facilita talleres de cuentos para niños y niñas y también brinda psicoterapia a adultos y parejas. Juvenal siempre ha estado muy interesado en encontrar el sentido de la vida y quizás eso fue lo que a él le llevó a estudiar filosofía y psicología. Sin embargo, ha encontrado mucho más en el intercambio con los otros, en la manera tan particular en que cada individuo vivencia sus temores, duelos y afectos, y todo es parte de lo cotidiano. Bueno, y en general de ahí nace un poco su deseo de acompañar a otros en estos procesos que van lidiando cada día. Bueno, esas son las personas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, vamos a empezar un poco con este conversatorio. ¿Nos pueden contar un poquito acerca de Déjame que te cuento? Gracias, Gaby. Bueno, yo soy Lu. Les voy a contar un poco de este proyecto tan bonito que tenemos que se llama Déjame que te cuento. Empezando por contarles a partir de esta foto en que estamos con varios niños que han pasado por el proceso de escribir historias con nosotros. Lo que hacemos es acompañar a niños y niñas de entre 7 a 12 años de edad durante 7 sesiones a que exploren sus emociones, luego que escriban sus propios cuentos ilustrados y hacia el final los presentan frente a sus familiares, firman autógrafos y luego de ello también tenemos una reunión con sus padres. Entonces, para comentarles un poco, lo que somos es un equipo multidisciplinario que acompaña a pequeños autores con grandes historias a hacer sus sueños realidad, ¿no? Que es tener su propio libro. Acá están los niños en una presentación. Está Sebas, que está presentando creo que fue su primer libro, que fue muy divertido, y están sus invitados y los papás de otros niños escuchando sus historias.
Empezamos por cómo así los cuentos, y esto nace a partir de una niña, que soy yo, que está ahí. Cuando era pequeñita escribía historias porque, bueno, mis papás me contaban cuentos, mi mamá inventaba muchas historias y yo también empecé a escribir mis propias historias. Bueno, primero narrarlas porque no sabía escribir y me acuerdo que me ponían sellos y yo empezaba a contar historias a partir de esas imágenes. Escribía acerca de mis sueños, de miedos, de la muerte de mi abuelita. Entonces fue un espacio de tanto de exploración como de plasmar esos sueños, esos miedos que tenía de niña y que ahora puedo revisar. Como pueden ver, ahí hay una hoja que está súper viejita, donde está un cuento que escribí en agosto de 1997. Y bueno, esto siempre lo cuento, pero cuando era pequeña mi papá me empezó a dar 3 soles por cuento, así que empecé a escribir muchos más y sin saberlo, así fui escribiendo muchos más cuentos y a veces llegaba y le tenía 5 cuentos porque quería ahorrar para tener mi pequeña cuatrimoto que nunca me compré. Pero lo bonito de esa experiencia es que hasta ahora puedo escribir esos cuentos y uniéndolo ya con psicología y con mindfulness, que es una técnica de ser consciente acerca de nuestros sentidos y de lo que, básicamente de preservar eso que tenemos cuando somos niños, que es el estar presente en el aquí y ahora. Lo hemos complementado también con el arte y la filosofía y ha salido esta metodología que es Déjame que te cuento. Y lo que queremos hacer es que los niños empiecen también por no solamente agarrarle el gusto a la lectura a partir de leer los cuentos de otros niños, sino de crear sus propias historias acerca de lo que ellos quieran, ¿no? Y aquí está Franquito, que empezó con nosotros cuando tenía 5 años y solo contaba historias a partir de dibujos. Digo solo porque luego lo complementó con escritura, pero en verdad era un montón, no paraba de dibujar. Y ahí está Franquito, que dice, cuando tenga 30 años voy a tener como 50 libros, y de hecho aquí está en pandemia, con una foto que le tomaron en casa cuando ella había hecho 10 libros a sus 10 años. Cuando todavía de repente no le pueden poner nombre a esas cosas que sienten y lo expresan a partir de personajes, es como lo importante de eso, como les contaba a partir de mi historia, de los cuentos, es que pueden materializar lo que sienten, lo que están experimentando en cada momento en una historia, ya sea escrita o en dibujo, y lo pueden tener siempre ahí para más adelante recordar cómo se sentían en ese preciso instante. Y no sé si tú quieres hablar un poco de cómo es que el cuento no es estático, sino que más bien es como vivo. Sí, bueno, los cuentos están permanentemente vivos, ¿no? De hecho, se habla mucho de que tiene que haber una biblioteca de repente en casa para los niños muy amplia, y no necesariamente es así, porque hay muchos cuentos que pueden ser leídos muchas veces y las lecturas cada vez son diferentes, ¿no? De hecho, por eso también es importante, como parte de alguna recomendación, que los cuentos no necesariamente sean con finales cerrados, porque permiten que los niños tengan lecturas diferentes cada vez del cuento y puedan encontrar nuevos matices, nuevas reflexiones, ¿no? Entonces, efectivamente, los cuentos están vivos, no son estáticos. ¿Nos pueden contar un poquito más acerca de cómo dialoga este taller de Déjame que te cuento con la cuentoterapia? Bueno, la cuentoterapia es en realidad el cuento como una puerta también para explorar las emociones, ¿no? Nosotros podemos narrarle cuentos a los niños y que se puedan identificar con alguna historia, con algún personaje, y puedan contar algo con lo que ellos se identifican o más bien con lo que se diferencia. Entonces ahí es cuando el cuento resulta algo terapéutico. Y ahora les voy a contar también un poquito más de eso cuando hablemos de cómo es que la cuentoterapia entra dentro de la metodología. Pero antes de eso queríamos contarles un poco acerca de cómo es que el niño, cómo es nuestra visión del niño en Déjame que te cuente. Bueno, la visión que tenemos del niño es como, muchas veces se habla de
los niños como aquello que pueden llegar a ser. Es decir, como, no sé, es importante que los niños conozcan tal cosa porque en el futuro van a ser, y en realidad nuestra visión de los niños es por lo que el niño es en el presente. Y también tenemos esta idea de los niños como maestros mindful o mindfulness. Yo siempre pongo el ejemplo de El mundo de Sofía, que no sé si conocen ese libro, pero es un libro que es como la historia de la filosofía para niños o para adolescentes. Y hay una parte en la que un personaje, que creo que se llama Alberto, le quiere explicar a Sofía que es un filósofo. Entonces dice que los filósofos se parecen mucho a los niños pequeños, en el sentido de que siempre se hacen preguntas sobre el mundo y que para ellos el mundo es como que aún no se han acostumbrado al mundo. Coloca el ejemplo en El mundo de Sofía de cuando un niño recién empieza a hablar, de repente ve a un perrito y dice, oh, wow, y se pone muy feliz. Después, otra vez que ve un perrito, se vuelve a emocionar y así hasta que empieza a acostumbrarse un poco al mundo. Entonces, vuelvo a explicar, ¿no?, que justo los filósofos comparten esto. Entonces tenemos esta idea nuevamente de los niños como un poco filósofos que ya tienen esta capacidad innata, pero a veces tal vez como tratamos de recuperarla un poco en el espacio de los talleres. Bueno, yo quería agregar un poco esto de los niños como interlocutores válidos, pero sobre todo como interlocutores competentes, que un poco en nuestro relacionamiento con los niños, tomando lo que decía Pa, era que, claro, tenemos la idea de que el niño es todavía un ser como en potencia, que todavía como que le falta, ¿no? Como que no está completamente desarrollado, que le falta llegar a ser, y de hecho ya lo son, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí y considerando al niño como un interlocutor intelectual incluso competente, podemos entender que construyen su mundo desde categorías que están empezando ellos mismos también a construir, ¿no? Y pueden explorar los temas súper profundos, súper importantes, con un montón de curiosidad, incluso en cierto sentido con cierta rigurosidad también, ¿no? Y acá me acuerdo mucho de Joaquín, que era un niño al que participaba en el taller y llegaba con unas preguntas, porque además llegaba un poco antes del taller, entonces había como un espacio en el que él tenía solas, ¿no? Y hablaba, me preguntaba, ¿no? Juve, ¿cómo se pueden aprender los idiomas si uno en realidad no sabe ningún idioma y su mamá no le puede explicar que lo que estamos hablando es castellano? ¿Y cómo aprendería alguien en inglés si no sabe lo que es el inglés? Y era como tenía toda una idea de cómo los idiomas podían diferenciarse, de cómo se podían enseñar los diferentes idiomas, o los significados que las palabras podían tener, si su nombre tenía algún significado en particular y eso lo condicionaba de alguna manera, o temas como los de la muerte, y elaboraban ellos a partir de sus propias categorías, y la idea, en buena medida en el taller también, era acompañar ese proceso desde esas categorías que ellos manejan, ¿no? Un poco como entender desde dónde están viendo también ellos el mundo, y en ese sentido se convierten absolutamente en interlocutores competentes. Bueno, más o menos es como lo que dice acá, ¿no? El niño como un sujeto activo, capaz de construir sus propios conocimientos, y los adultos somos facilitadores y acompañantes, pasamos como a un segundo plano, porque son los niños como los protagonistas de cada uno de estos talleres. Y aquí está para responder un poco más a lo que Gaby nos preguntaba sobre la cuentoterapia.
Sí, bueno, bueno, un poco para exponer la parte metodológica, el taller se sostiene sobre la exploración emocional, un poco este movimiento de adentro hacia afuera, a ver cómo están experimentando ellos el mundo, qué es eso lo que están sintiendo, cómo lo están viviendo. Como decía también un poco los niños, si tienen alguna capacidad especial, es la de estar presentes, entonces están más conectados con el presente de manera más permanente. Y también practicamos un poco eso, ¿no? Estar conectados con la actividad propia, con lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Con estar atentos también a los demás, con estar en ese permanente ejercicio del reconocimiento de uno mismo en el momento en el que estoy y en el reconocimiento del otro. El lenguaje de los niños, ¿no? Que es la forma en la que ellos aprenden fundamentalmente y la forma en la que se crecen, ¿no? A través del juego y del arte. ¿Podrías contar un poquito cómo en el taller se ven estos componentes de toda la metodología? Algunos ejemplos de cómo lo aplican. Sí, bueno, el componente de la exploración emocional se ve a través de, bueno, desde el inicio, desde que el niño llega y también se pone un poco como en contacto con el mismo espacio, con nosotros, y puede ir explorando qué cosas siente, plasmándolas en las cosas que expresan, que hablan entre ellos también, y nosotros también les damos actividades. Esto de acá se une con lo de cuentoterapia y narrativa terapéutica. Por ejemplo, podemos contarles un cuento y a partir de ese cuento el niño elaborar tanto en preguntas como en grupo lo que van sintiendo o crear algo, no sé si justo es lo que sigue. Sí. Esta es una actividad que hacemos en el taller que se llama Mi Narrador, que se trata de darles como una ficha para que los mismos niños vayan respondiendo cuáles son esas cosas que piensan, que sienten y, como decía Juve, que las vayan dimensionando, ¿no? Mi narrador, que todos lo tenemos, es a lo que podemos llamar crítico interno de repente o simplemente como una parte que tenemos dentro que nos habla todo el tiempo como si tuviéramos un cuentacuentos o un narrador adentro, que es esa historia que nos vamos contando. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Voy a leer solo un pedacito de lo que un niño decía sobre su narrador, que dice: mi narrador pesa muchos kilos, es de color dorado, es alto, nació en los años 90 porque quería conocer a Michael Jackson, le gusta hablar mucho, le gusta comer hamburguesas, vive en un clima soleado, le gusta ir a la playa, piensa en comida. La emoción que le gusta más es el amor, le alegra la comida, le hace sentir triste ver a Chico, le enoja que no haya comida, le da miedo estar solo, le preocupa que se pierda la comida, lo calma la comida, él vive en el presente, es un animal, mi narrador, es bonito porque es una oveja. Entonces es un niño de 10 años que un poco con lo que puede plasmar en esta historia es que no le gusta estar solo, que parece que la comida es algo que le da bastante calma, lo divierte, de repente es un espacio de compartir con otros. Eso de acá también forma parte de la cuentoterapia. Utilizamos cuentos tanto como hechos por niños en talleres anteriores, cuentos que hemos construido nosotros o cuentos de otros autores ya conocidos internacionalmente como Ana Llenas. De repente conocen la historia de un monstruo de colores. También escribió un libro que nos encanta usar, que es Topito Terremoto, que habla de un topito, que es él, que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor porque está demasiado como atento a todo lo que está pasando, más bien, ¿no? Está escuchando algo y de pronto otra cosa llama su atención y de repente está en clase y está mirando cómo pasa una mosca y no escucha la indicación que han dado en clase. Entonces Topito en verdad se pierde un montón de cosas porque está mirando todos los estímulos que tiene alrededor. Entonces tanto sus compañeros como los profesores le ponen un montón de etiquetas, entonces le dicen hiperactivo, distraído, nervioso, inseguro. Entonces usamos esto como también una herramienta para que los niños puedan ver qué cosa pasa, si conocen a alguien a quien le pasa esto, algún amigo o algún adulto también. Entonces, por ejemplo, hay una niña que
ha ido al taller y que le encantó este cuento y quería que se lo lea muchas veces y cada vez se sentía más identificada con Topito. Entonces empezó a hacerle cartas y contándole, ¿no?, que se sentía muy igual Topito, que también en su clase me han dado anotaciones de que no prestaba atención, y hablábamos de cómo se podía sentir Topito, que en realidad no estaba haciendo nada malo, solo estaba haciendo él, pero se sentía mal. Y le crea una puerta en el espacio a donde puede ir a visitar a Topito, donde le deja cartas, y también vamos viendo como las respuestas de Topito. Y es un recurso súper bonito porque siente que, de hecho, la quinta vez que se le lee el cuento, o la sexta vez, que ya le presta atención a otras cosas, a la niña se le salen las lágrimas porque dice que se siente muy triste de que a Topito le digan todas estas cosas, porque en verdad solo está tratando de divertirse y de pasarla bien, ¿no? Y no entendía por qué se sentía tan solo. Yo quería agregar una cosa, que es que creo que algo que también tiene que ver con esto que estábamos diciendo del niño como un interlocutor válido o presente, o tal vez como un maestro mindful, es que tratamos de que ellos también vayan construyendo un poco la experiencia que tienen en el taller. ¿Por qué? Porque de verdad, en algunos casos algunos niños tal vez escriben los cuentos más rápido, o tal vez prefieren demorarse bastante en sus dibujos, y siempre les decimos que todos tienen ritmos diferentes. Y también esto, lo anoté acá porque quería contar una mini experiencia personal. Podría contar cosas también de los niños, pero siento que además nosotros tenemos como a nuestros, digamos, niño interno muy presente, y es esta idea de que, cuando yo era pequeña, mi mamá, que está ahí, me hacía leer a César Vallejo, y mi mamá me enseñó un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Entonces yo siempre cuento esto porque en verdad es algo que me marcó un montón. Tenía que recitar el poema y gané el concurso. Yo tenía como 6 años, pero escuché que los jueces, el jurado dijo como que ay, sí, recitó muy bonito, pero ella que iba a entender eso. Y me acuerdo que yo me quedé, pero ¿qué cosa no puedo entender yo de ese poema, ¿no? Y de hecho el libro que mencionó Gaby hace un ratito, que acabo de publicar, también es una idea como de rescatar a esa niña que fui. Y a partir de ese poema, de Los Heraldos Negros, yo escribí uno llamado El Dolor, porque era mi manera de entenderlo. Para mí era como acá Vallejo está hablando del dolor, y es una emoción que los niños también sienten, que reconocen, solamente que muchas veces tal vez nos quedamos en un enfoque tal vez adultocentrista, como muy enfocado en el adulto, y podríamos pensar que los niños tal vez no, como que van a entender como me pasó a mí, como pasó en esta historia que les digo. Me distraje con la música. Yo soy como Topito. Entonces es como algo que, por ejemplo, yo me quedé bastante con eso. Lu también, a partir de otras experiencias. Juve también, seguro. Y era como tratar de validar lo que hacen los niños, darles, siempre antes de empezar el taller les decimos que sus ideas, sus emociones son válidas y las pueden expresar y van a ser importantes. De hecho, esa es como una de las reglas en el taller. Les decimos que el taller es como un juego que tiene sus propias reglas, como un videojuego, y esa es una de las primeras cosas que les decimos. Sus ideas son importantes, sus emociones lo son, y los pueden expresar a través de los cuentos. Gracias por compartir las experiencias. Estaba viendo que entonces, digamos, en el taller combinan estrategias de mindfulness, pero también cuentan cuentos, les leen cuentos de los niños hacen sus propios cuentos, y también, por lo que podemos ver en los ejemplos que han traído, en estas imágenes combinan también el arte en las actividades, ¿no? Uno de los beneficios
que además se ha podido ver también en datos gracias a... Ya había hecho una tesis de café que te cuento, que es muy interesante porque... Y de hecho lo quiero contar porque hablábamos de que una de las cosas que más se ve en los niños es que cuando llegan se sienten muy inseguros de poder hacer algo y llegan y dicen, no, yo no voy a poder hacer esto, o no quieren ni siquiera intentarlo, y al terminar el taller los niños se sienten muy capaces de poder, o sea, de haber logrado crear una historia, presentar sus libros, de haber hecho toda esta experiencia. Entonces uno de los beneficios es como el incremento el impacto en la autoeficacia de los niños, ¿no? Otra es el impacto en la empatía, en el poder ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde la mirada de otro niño, tanto como identificarse, como decía hace un rato, o diferenciarse, ¿no? Como ver, sí, yo no le tengo miedo a esto, o le tengo miedo a esto, o que muchos niños le tengan miedo a la oscuridad, y que otro niño puede decir, yo no le tengo miedo a esto, ¿no? Pero a partir del taller se va viendo que todos somos diferentes, tenemos distintos miedos, o a veces quizás no los queremos contar, ¿no? Perdón, y que también que un niño que no siente miedo de la oscuridad, por ejemplo, puede entender que el otro sí lo siente, ¿no? Y que está bien, ¿no? Forma parte también de su experiencia, como validar también la experiencia del otro. Sí, y esto impacta en cómo es que se relacionan con otros niños de distintas edades, porque el taller va de 7 a 12, entonces pueden relacionarse con niños de su misma edad o con niños más grandes también, ¿no? Y ver cómo es que las miradas cambian también a partir de los años. Y otro impacto es esta capacidad de exploración emocional, de ser más conscientes de sus emociones, de poder ponerle nombre a las cosas que sienten y bueno, y de poder compartir esas cosas con nosotros, ¿no? Y no sé si nos queda y entonces de repente podemos ir complementando esto con esto que les quería mostrar porque es súper bonito, que de qué hablan los niños o qué cosas se cuentan, qué cosas se expresan en los cuentos. Y hemos puesto algunas partecitas de cuentos de niños como de este que es de André, que justo entró al taller y había muerto su perrita, que se llama Morita. Era un niño de 5 años que estaba aprendiendo a escribir y creo que esta fue la única parte que escribió a mano porque se esforzó un montón, de todas maneras quería escribirla y lo demás nos lo fue contando, pero se le hizo bien complicado escribirla, pero era algo que quería, porque se emocionaba a lo largo del proceso, ¿no? Pero luego lo fue contando. Entonces este fue su primer libro y lo dedica para todos los perros del mundo que han muerto. Entonces hablan de duelos. Aquí está su libro, Morita Tierna, y dice... Morita era súper suavecita, me encantaba su cabello y era como una esponja mediana, esponjosita y suavecita, pero ya murió, se fue muy pronto, ahora que no está me ha dejado mucha pena. Oh no. Sí, desde que no se lee. Entonces ahí está Morita y iba dibujando cómo era el pelito de Morita, y luego pone Morita está en mi corazón y también en mis manos, porque sus manos, como sentía que le había tocado tantas veces, le había acariciado. Para todos los que han tenido animalitos que se hayan muerto, les diría que tengan una buena vida y que no se pongan tristes porque pueden volver a vivir entre otros perros. No leo. Desde allá se puede leer. Ya, porque acá no se ve nada. No leo nada. Y de repente nunca encuentran a alguien exactamente igual de esponjosito, suavecito y amorosito, pero siempre estará en tu corazón. Sí, entonces habla de este duelo y también conoce a otros niños que de repente han perdido a no solo un perrito, ¿no? Sino un ser muy querido, y fue bastante conmovedor. Y después en el siguiente taller que entra, porque entra inmediatamente, esto también les queríamos contarnos, los niños pueden entrar a lo largo del año a varios talleres, entonces vamos acompañando sus distintos procesos.
se puede ver el otro proceso de duelo, que es como que ya lo incorpora de otra manera y empieza a contar los viajes de Morita. Todas esas cosas que recordaba que había vivido, las aventuras que había vivido con Morita, y lo podía contar de otra forma, ¿no? Como le va dando un significado a esa muerte. Este es también de André, que escribe también sobre lo cotidiano, ¿no? Hace un diario y va contando sobre su día a día, de cosas que a veces de repente decimos, oye, pero hoy no me pasó nada, y él le daba como, ¿cómo era? Hacer del ordinario algo extraordinario, creo. O también de sus miedos e inseguridades, ¿no? Ella es Cecil y habla, incluso la misma portada de su cuento que dice, y si no le gusta mamá, habla de las expectativas que sentimos que los otros tienen sobre nosotros, y que su mismo cuento como que era una puerta, este ya era como su libro número 6, pero ya estaba creciendo, entonces estaba como entre los 11 y 12 años, y empezaba a sentir el peso de las expectativas, de tener que cumplir eso, que el otro puede esperar de ella. Entonces su cuento también era una manera de contar como, ay, y si esto no le gusta a mamá, o si no le gusta al resto. Y ella también hace un cuento sobre mis compañeros de vida, los sentimientos, miedo y culpa, y hace otro de otras emociones también, de la alegría y no me acuerdo cuál. Y dice, este cuento yo lo escribo para dar a conocer a mis compañeros de vida y mis sentimientos. Quiero hacerlo para desahogarme y también porque todos lo sentimos. Algunos un poco más fuerte, otros lo sienten un poco menos. Además lo hago para ayudar a otros y mostrar lo que hacemos con nuestros sentimientos. Bueno, ya no. Aunque a veces parezcan incómodos, pero siempre es mejor hablar de ellos. Y es bien interesante lo que hace, porque a lo largo de su historia crea personajes sobre sus emociones y las sienta en una silla para conversar con ellos. Entonces tiene una conversación con el miedo, donde le dice como, ¿qué quieres de mí? Y el miedo le dice, te quiero proteger, no quiero hacer nada malo, ¿no? ¿Por qué me obligas a aprender así a través de asustarme? Porque es el único método que tengo a mi alcance. Entonces así hace con un montón de emociones. Y es bien interesante porque a lo largo de la conversación el miedo va cambiando de forma, va o adquiriendo más forma dependiendo de la emoción, o haciéndose más pequeño, más grande o más nítido. Entonces puede permitir que otros niños también hablen de lo que sienten cuando nos contamos, ¿no? Ay, yo quería decir que el hecho de que haga una historia en la que está sentando el miedo en una silla me parece súper profundo y también muy difícil, como porque es como reconocer que puedes sentir mucho miedo, o tal vez tristeza, o tal vez vergüenza, pero eso no significa que tú seas el miedo, que de hecho creo que nos pasa un montón, lo sentimos tanto que es, ay, yo misma soy la vergüenza. Y si bien es cierto que no es que a partir de este cuento yo crea que, por ejemplo, Cecil todo el tiempo puede hacer este ejercicio de sentar al miedo enfrente suyo, hablar con él, siento que igual es como una exploración a la que puede volver en distintos momentos, y también permitir que las personas que lean su libro también puedan volver a eso. Y eso también está relacionado con el hecho de que muchas veces pensamos tanto en la escritura y la lectura como actos individuales o solitarios, cuando en realidad también hay mucho de construcción, de colectivo, de leer, de compartir, el mismo acto de publicar un libro, o también con la firma autógrafos, es decir, que hacemos con los niños, ¿no? Es como, ok, he hecho este proceso, eso es uno, y otra cosa también es mostrarlo, ¿no? Ay, perdón. Como parte, o sea, este es un gran ejemplo de esto de la narrativa terapéutica, de cómo poner afuera eso que sentimos para poder observarlo, ¿no? Para poder darle nombre, o sea, realmente poder verlo. Y cuando ese ejercicio sucede, es que esto que estamos empezando a sentir se pone en otro lado para poderlo observar mejor, ¿no? Que es un ejercicio interesante para la comunidad. Genial, gracias. Bueno, hay más preguntas que me gustaría hacer, pero creo que lo que han ido comentando
resalta bastante la importancia de tener un espacio para poder hablar de las emociones, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ni siquiera como adultos tenemos un espacio regular, no estamos acostumbrados a hablar de las emociones, muchas veces ni siquiera tenemos un amplio repertorio que refleje todo lo que pueden sentir las personas, entonces tener este espacio de hecho es muy valioso para los niños. Y pensar además no solamente en el día a día, sino cuando están pasando eventos emocionalmente cargados, ¿no? Hablabas de la muerte de la mascota o del duelo por la pérdida de algún ser querido, pero entiendo también que ustedes llevaron a cabo el taller en la época de pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, ese momento debe haber sido para ellos también un momento muy cargado de emociones. Y quería que nos cuenten muy brevemente cómo lo manejaron, cómo se transformó el taller para adaptarse a ese contexto y cómo fue para nosotros. Sí, justo lo que sigue, sí, ahora nos queda poquito tiempo, entonces lo que quería contar, y creo que lo va a complementar, es que el cuento que está acá es justo un cuento que se hace en época de pandemia. Pudimos hacer proyectos como con un grupo de niños de Malambito que hicimos estos talleres virtuales y los niños pudieron escribir desde casa todo lo que estaban experimentando en pandemia, y nos ayudamos de esta bitácora que está justo sosteniendo FA. Una era bitácora explorando mis miedos, hicimos de distintos temas. Hicimos una que era déjame que te cuento mi cuarentena, donde podían contar qué cosas iban sintiendo. Este cuento es un cuento que hizo un niño porque justo en pandemia su mamá tuvo un accidente y pudo contarlo en una historia y narrarlo, y creo que no sé si su mamá pudo estar presente en la presentación virtual, todo lo manejamos de manera virtual, pero sí se lo puedo mostrar luego. Y el de Malambito, felizmente, como ya podíamos salir un poco hacia el final de la pandemia, hicimos un cuento que se pudo imprimir y lo presentamos en la Biblioteca Municipal de Barranco. Esta bitácora, que fue escrita e ilustrada por FA, nos ayudó un montón porque si bien antes los talleres eran como de manera física, íbamos acompañando a los niños con las actividades así como un poco con estructura, pero no con una guía. Esta bitácora nos permitió que los niños no solo durante las sesiones del taller crearan historias, sino también cuando ya nos despedíamos tuvieran actividades que hacer durante la semana, ¿no? Solamente quiero mencionar esto de este cuento, que habla de mundos paralelos, de una parte muy caliente y una parte muy fría, y que al final encuentra como un mundo que es tibio, que es como estate siempre, nunca estés tan frío ni tan caliente, estate siempre frío. En esta temperatura se puede caminar descalzo sin quemarse o comer una paleta sin sentir frío. Bueno, hablan del bullying, pesadillas, que no alcanza. Esto ya lo contamos. Esto ya no va a alcanzar, pero bueno, también tenemos conversación con los padres hacia el final o durante el taller. Y acá están algunas fotos de lo que hemos hecho, tanto en nuestro espacio individual como en colegios, en la municipalidad, en el LUM. Acá también los presentamos en la Feria del Libro en el 2017, ¿no? Los niños pudieron presentar sus cuentos. Y estas son fotos de un taller virtual en vivo que hicimos y unas grabaciones. Teníamos un personaje que se llama Chiqui Chiqui, que es una nube, de hecho es una nube de ideas que nació justo en pandemia. Por eso tiene una coronita. Sí, tiene una por corona el COVID. por el coronavirus. Y talleres, bueno, lo hemos llevado a India también, a un colegio. Y para terminar el conversatorio de hoy, lo vamos a cerrar con una frase que es: el hacernos nuestros propios libros, amuletos, es recuperar un pedacito de mundo. El derecho a escribirnos es una experiencia transformadora que, así como un ritual, encadena momentos, trazos, rostros, sonidos, aromas para devolvernos otras miradas y otros atisbos desde los cuales resignificarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir en nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Si desean pueden tomarse una foto con los ponentes. En donde ellos hacen este tipo de talleres puntuales, y como muchos los libros que
Si quieren se pueden acercar para tomarnos todos una foto. ¿Quieres tomarle una sola? Sí. ¿Por qué me acercar? ¿Se pueden acercar?